Adelante. Únicamente decirles que el apóstol Rafael está en Ciudad Juárez el día de hoy, está compartiendo juntamente con Rosy y bueno, pues les manda su abrazo, su saludo y pues está cumpliendo con el aniversario de una casa allá en Juárez, de Linaje Real, y pues bueno, pues mandamos nuestro apoyo y todo nuestro cariño también a nuestro apóstol. Bueno, pues para iniciar el año para mí, porque no me había tocado compartir creo este año, pues vamos a continuar con Esther, ¿qué les parece? que pues a ver si ya la empiezo a nombrar un poquito más, ¿verdad? Porque me dan carrilla que estoy hablando del libro de Esther desde hace cuándo y que casi ni la menciono. Pero bueno, por aquí va a salir mencionada. Las últimas ocasiones que estuve compartiendo con ustedes estaba hablando precisamente de la importancia de la obediencia. Y no me voy a ir mucho para atrás, sino nada más concluir con ciertos aspectos, aunque la obediencia dentro de este libro está implícita en todo este libro y va a ser un tema recurrente. Pero quiero comentarles que por medio de la obediencia, Dios se muestra a las personas y al mundo por medio de sus hijos. Yo nada más quisiera que hicieran una reflexión. Nosotros hablamos mucho de que queremos que el reino sea manifestado, que el gobierno de Dios se manifieste, que su poder se manifieste, que el reino sea manifestado. No me vayan a contestar, porque luego a lo mejor les dan un coscorrón por ahí el de enseguida. Díganme cada uno de ustedes qué están haciendo para que el reino sea establecido y que el reino esté avanzando. Y no va a ser una plática de regaños ni nada, es una plática de reflexión. ¿Por qué le digo esto? Porque hay instrucciones muy claras en la Escritura de parte del Señor. Por ejemplo, dice que debemos ir y predicar el Evangelio. ¿Quiénes de nosotros predicamos el Evangelio? Y entendiéndolo de la manera correcta, predicar el Evangelio no es aprendernos la vida, muerte y resurrección de Jesús que viene estipulada dentro de los 4 primeros evangelios y platicárselo a la demás gente o predicárselos como si estuviéramos predicando en la iglesia o en una congregación. Predicar es comunicar, es exponer algo ante los demás. Y el Evangelio, ya sabemos que el significado del Evangelio son buenas noticias. Entonces lo único que Dios quiere de parte de nosotros es que le platiquemos a las demás personas las buenas noticias que hay en Cristo, las buenas noticias que hay en el reino de Dios. ¿Cuál es una buena noticia para un enfermo? Que en Dios hay sanidad. ¿Quiénes de nosotros lo hemos estado haciendo? Entonces hablamos de mucha influencia, hablamos de mucho reino, hablamos de muchas cosas, pero ¿qué estamos haciendo en realidad para que el reino sea manifestado y sea expuesto en la tierra? Hay una palabra también en la Escritura que dice, y fue Jesús mismo quien lo dijo: las cosas que yo hice, a ver, complétenle, y aún mayores harán ustedes en mi nombre. ¿Quiénes han estado haciendo por lo menos las mismas cosas? Ya no hablemos de mayores. ¿Quiénes han estado haciendo las mismas cosas que Jesús hizo? Coménteme una que otra cosa que Jesús hizo cuando estuvo en la tierra. Sanó enfermos, pero así más específico. Levantó a muertos, resucitó muertos, multiplicó panes y peces, sanó ciegos, sanó leprosos, perdonó. ¿Quiénes de ustedes o quiénes de nosotros, para no echarles nomás la pelotita de aquel lado, estamos haciendo eso? Hemos escuchado en muchas ocasiones que la naturaleza está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y yo sé que ya lo he dicho en otras ocasiones, pero siempre les comento que yo esto lo veo en 2 vertientes, la primera y la segunda. La primera es de que muchos dicen que va a haber un tiempo específico de Dios que se le conoce como un tiempo Kairos, donde va a haber una manifestación gloriosa de Dios por medio del Espíritu Santo y va a haber grandes prodigios, grandes milagros, grandes sanidades, grandes conversiones. ¿Sabe qué? Sí lo creo. Sí lo creo. Pero también creo otras cosas que dijimos ahorita y que se nos estuvo dando como palabra y que las estuvimos cantando y declarando. Que Cristo se ha impartido en nosotros, que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales, que nuestros decretos de oraciones bajan desde el mismo trono de Dios y que tienen poder y que tienen un nombre mayor que sobre cualquier circunstancia.
¿qué estamos haciendo con ese poder que está dentro de nosotros? Podrá venir ese tiempo extraordinario de Dios, pero probablemente, y más bien probablemente no, seguramente estaríamos viendo cosas diferentes el día de hoy si cada uno de nosotros creyéramos realmente esto que comentamos hace rato y ya estuviéramos orando por enfermos, estuviéramos decretando finanzas sanas sobre personas y estuviéramos haciendo todo lo que como hijos de Dios hemos sido mandados a hacer. Habría una mucho mayor exposición de milagros de la que hemos visto hasta ahora. ¿Hay milagros el día de hoy? Sí, y muchos de nosotros hemos sido testigos de milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero créame, tendríamos que estar viendo más. ¿Por qué? Porque el gran poder que creó incluso esta tierra y el universo está contenida dentro de nosotros. Yo me imagino que es como si nosotros mismos fuéramos una olla de presión donde está contenida tal fuerza dentro. Que ¿qué pasa si una olla de presión no está en muy buenas condiciones? Explota por la gran fuerza, la gran presión que hay dentro de ella. Pues nosotros tendríamos que darnos cuenta que hay esa presión impresionante dentro de nosotros, esa fuerza extraordinaria que creó los cielos y la tierra, y creyendo esa verdad tendríamos que estar orando ya por los enfermos, tendríamos que estar produciendo los milagros que Jesús mismo dijo, que los mismos milagros que Él hizo y aún mayores haríamos nosotros en su nombre. Por eso llegamos a esa conclusión: por medio de la obediencia Dios se muestra a través de sus hijos. Si nosotros fuéramos más obedientes a las cosas que Dios establece sobre nuestras vidas, Dios se estaría mostrando en una mayor manera a todo el mundo en este tiempo. Es necesario que perdamos la vergüenza, y no estoy diciendo que se hagan sinvergüenzas, nada más que perdamos la vergüenza en el sentido de que en ocasiones no nos sentimos tan seguros y a lo mejor tenemos ciertas dudas. ¿Qué tendría que hacer si hay dudas en su vida? La respuesta es muy sencilla. Pero en pocas palabras, ¿qué tendríamos que hacer? Preguntar. Hay un dicho por ahí, suena un poquito feo, no se me ofenda, pero es la verdad. Dice: yo no pregunto porque parezco tonto. Pero yo quiero decirle, no hay preguntas tontas, sino que se quedan tontos los que no preguntan. Y no los estoy tratando de ofender, simplemente estoy tratando de que lleguemos a una conclusión muy básica. Para poder aprender, se tiene que querer aprender, se tiene que tener que preguntar, se debe preguntar. Entonces, si usted tiene dudas sobre algunas cosas, acérquese a sus líderes, acérquese a los ancianos de la iglesia, pregunte lo que tenga que preguntar para que pueda ir creciendo en el conocimiento, en la confianza, en la fe que ya Dios mismo depositó dentro de usted, para que pueda empezar a demostrar y que sea manifestado y glorificado Dios a través de la vida de cada uno de ustedes. Busque personas correctas, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones. A veces traemos problemas y vamos con la persona menos indicada para pedirle consejo. Andamos mal en nuestro matrimonio y vamos con el compadre que ya lleva como 5 divorcios. Pues le va a dar muy buenos consejos para que siga su propio camino. Vaya con la persona indicada. ¿Sabe por qué vamos con esas personas? Porque no nos gusta que nos confronten. Y sabemos en muchas ocasiones que si vamos con la persona correcta, probablemente nos va a confrontar y probablemente nos va a decir: estás equivocado en estas cosas, tienes que hacer las cosas de una manera diferente. La palabra de Dios dice esto, el diseño de Dios dice que tenemos que hacer las cosas así. No nos gusta que nos lo digan, pero ¿sabe qué? Si somos prudentes, si somos sabios, vamos a decidir, aunque nos duela poquito, que nos digan la verdad, pero para poder caminar hacia el frente y seguir avanzando. Recuerden que el modelo dentro de las cosas de Dios y lo que Dios establece es que el justo es como la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Si usted no está en crecimiento, si usted está estancado y no hace por seguir creciendo, pues se va a estar deteniendo, va a estar como Josué, ¿no? Que tuvo el sol ahí y se quedó parado, pues ahí se va a quedar usted y ya no continuó su camino. No, el sol.
Sí, él sí continúa ahí con su batalla, ¿verdad? Pero si dice que nosotros vamos en aumento hasta que el día es perfecto, significa que vamos hasta el cenit, hasta que llega el punto más alto del sol, donde tiene el mayor poder de iluminación y de calor. Eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas, pero tenemos que permitírnoslo y tenemos que desearlo y tenemos que ser humildes para pedir el consejo, ser humildes para reconocer que estamos equivocados. Mientras no lo hagamos, no vamos a poder avanzar. Por eso, más adelante, y vamos a empezar a ver personajes centrales de esta historia, vamos a ver cómo es que la reina Vasti, por su desobediencia, quedó eliminada de la historia. Sin embargo, la protagonista, y aquí ya voy a decir su nombre, Esther, tuvo consejeros sabios, tuvo mentores y tuvo personas que la prepararon para llegar hasta la posición de ser la reina de ese gran imperio. Recuerden que estamos hablando de figuras también, no solamente en lo personal, sino en lo corporativo. De manera personal e individual, cada uno de nosotros tenemos que estar reinando en vida, en cada uno de nosotros. Si no estamos reinando en vida, es muy probable que no estamos haciendo las cosas correctas. No nos estamos acercando a las personas indicadas, no estamos haciendo las cosas de acuerdo a los diseños de Dios. Entonces hay que cambiar como iglesia misma. Es muy probable que no estamos haciendo las cosas de la mejor manera y hay que empezar a cambiar esas cosas. Esther en ningún momento dijo, yo soy la mujer perfecta. Dice la escritura que era de buen parecer. Y si la escritura, si Dios mismo, ¿se imaginan cuál será el estándar de belleza de Dios? Para que Dios mismo haya dicho que Esther era de buen parecer, pues yo creo que era una mujer muy, muy guapa, ¿verdad? Y sin embargo, ella no se conformó con su belleza y no dijo, yo soy la mujer perfecta. No, ella tuvo que pasar por una escuela, tuvo que pasar por capacitación para entender obediencia. Ella entró en todo un proceso para ser enseñada a obedecer. Si a ella no le enseñaban a obedecer, ¿qué le iba a pasar? Lo mismo que a quién, que a Vasti. Porque a las primeras que le hiciera el rey, ¿sabe qué iba a hacer? Adiós, la que sigue. Así debe de ser, dice el señor Ortiz. Híjole, bueno, déjenme ver dónde. ¿Me pasas el control, hija, por favor? Si llevamos este plano a la iglesia, deberíamos entender que cada hogar es un patrón o modelo de Dios. Si lo que se enseña arriba, y esto es para todos nosotros, sea bueno o sea malo, se permea hacia abajo o se va hacia abajo, no está obligado el Señor a que las cosas estén bien dentro de su familia si usted no está poniendo el modelo correcto en ella. Siempre hemos dicho que Dios es un Dios amoroso, es cierto, créame, Él desea lo mejor para cada uno de nosotros. Es un Dios misericordioso, así es, pero también es un Dios que nos ama tanto que nos ha dado libertad para tomar nuestras propias decisiones. Y si tomamos decisiones incorrectas, va a haber consecuencias. Entonces asegurémonos de tomar las decisiones correctas. Y esto no es un castigo de Dios, es una consecuencia de nuestras propias decisiones. Bueno, voy a leer una parte del capítulo 2 y aquí es donde empiezan a entrar un poco más de personajes en esta historia. Y pues nosotros vimos que la obediencia tuvo que ser ejecutada, o la desobediencia, mejor dicho, de Vasti fue ejecutada por el rey y Vasti tuvo que salir de ese reinado. Y el capítulo 2 dice, pasadas estas cosas, y dicho sea de paso, aunque ya repetí ahí, pasadas estas cosas, ¿no creen ustedes que esto tuvo que haber causado una cierta vergüenza e incomodidad al rey, que su propia reina no le obedeciera y no se presentara delante de todos los principales y gobernantes de todos los lugares que estaban ahí en ese momento? Tuvo que haber sido algo humillante para el rey.
Pero dice, pasadas estas cosas, anímense, las cosas malas pasan. Y Dios siempre comienza una nueva etapa en nuestras vidas. Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Pero dice la Escritura, y ya la ira del rey Asuero se había sosegado. Se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven a todas las jóvenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado, y aquí aparece otro personaje, de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos. Y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Yair, hijo de Simeí, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia, y había criado a Hadasa, o Adasa, como ustedes quieran llamarla, es decir, ¿saben quién era Adasa o Hadasa? Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Empezamos a ver ya otros personajes, Mardoqueo también dentro de esta historia, que juega un papel importantísimo dentro de esta historia. Después estaremos dando un poco más detalles, aunque esta enseñanza está un poco más focalizada a el ministerio apostólico y hasta cierto punto a las figuras que Dios puede utilizar como hombres que nos pueden ayudar a que seamos capacitados para la extensión del reino. También hay figuras espirituales dentro de esta historia. Mardoqueo siempre se ha relacionado como una figura del Espíritu Santo, porque era alguien que capacitaba a Esther para prepararla para lo que se avecinaba. Y aquí podemos encontrar varios principios de reino. Suena demasiado simple algunas de las cosas que podemos comentar, pero las cosas pasan en uno, de manera en muchas ocasiones que no podemos evitar. En ocasiones hay situaciones que se salen. Dijimos que muchas cosas son consecuencia de nuestras propias decisiones, pero hay algunas otras cosas que nosotros nada tuvimos que ver y sin embargo suceden también en nuestras vidas. Y nos pasa a todos. Usted no es el único que le ha pasado esto. Todos hemos pasado por situaciones como estas. En un mundo donde las cosas suceden, Dios mismo sabe que la gente, aún y Él siendo Dios, no van a hacer siempre lo que Él quiere. Y aquí pues nos pisamos los callos todos, ¿verdad? Hablamos de obediencia. ¿Qué tan seguido o qué tan obedientes pudiéramos considerarnos cada uno de nosotros ante Dios? Y no me contesten, porque si me dan una calificación muy alta les voy a dar un coscorrón por mentirosos, y si me la dan muy baja pues les voy a aplaudir por sinceros. No, no es cierto. Dios mismo sabe que la gente puede fallar. Es decir, Dios mismo, fíjense, esto nada más es como dando un ejemplo. Dios mismo, entre comillas, podríamos decir que puede tener imprevistos. Obviamente sabemos que Él lo sabe absolutamente todo, pero es un sentido figurado. Dios puede tener imprevistos en la manifestación de su reino. Es decir, aunque vivas una vida centrada en Dios, no significa que alguien no te vaya a desobedecer. ¿Sabe que Dios desde la eternidad designó cosas extraordinarias para la vida de cada uno de nosotros? Y algunas cosas no las hemos vivido porque no hemos sido obedientes a su diseño o a lo que Él quiere dentro de nuestras vidas. No es porque Dios no haya querido manifestarlas en nuestras vidas,
Es porque nosotros siempre estamos en una disyuntiva, en un lugar donde entran dos caminos, en una encrucijada, y nosotros podemos tomar la decisión si caminar por el camino correcto o caminar por el camino incorrecto. Y esto lo he explicado en otras ocasiones, por ejemplo, cuando fallamos. Dice la Escritura que no vendrá ninguna tentación a nosotros sin que con ella venga también la salida. Y que no vendrá a nosotros ninguna tentación que sea sobrehumana. Entonces aquí el Señor nos pone una tunda, ¿verdad? Porque Dios mismo nos está diciendo, cuando fallas es porque quieres. Porque cuando viene una tentación a tu vida, yo te estoy dando la salida para que no caigas en esa situación. Si caemos en ella es porque nosotros mismos decidimos hacerlo. Entonces, Dios mismo ha establecido cosas extraordinarias para nuestra vida y nosotros somos los que en muchas ocasiones hemos decidido no caminar dentro de eso que Dios ya tenía establecido. Toda visión de Dios tiene un riesgo. ¿Cuál será el riesgo de la visión de Dios para esta tierra? Sí, y quería que llegaran a otra conclusión, pero ahí está el detalle, chato, como decía alguien, ¿verdad? Dicen que se ejecute o no se ejecute, pero ¿quién la tiene que ejecutar? Nosotros. El factor de riesgo para Dios es el factor humano. Los planes de Dios siempre son perfectos. Los que no los llevamos a cabo somos nosotros. Pero también debemos resaltar que Dios nunca se quedará sin gente, generacionalmente hablando, que produzca en sus días el propósito de Dios para lo que Él quiere manifestar. Así es que debemos de elegir ser parte de ese propósito de Dios para que nosotros seamos partícipes de eso que Él quiere hacer y que no tenga que Dios recurrir a otras personas para que hagan lo que Él tenía destinado que nosotros hiciéramos. Queremos ser parte de los que damos malas sorpresas, de los que desobedecemos, o queremos ser parte de los que estamos atentos y al servicio de Dios. No los oigo, ¿De cuáles quieren ser? De los atentos. Parecía que no estaban atentos porque no habían respondido, ¿verdad? Pero no, ya veo que sí. Yo también quiero ser de las personas que estemos atentos para estar al servicio del Señor. Y si el Señor dice, ve, yo voy. Y cada uno de nosotros debemos de estar con esa expectativa, porque ya lo dijimos ahorita, hay grandes cosas preparadas por el Señor para que sucedan en este tiempo. Y los que lo vamos a realizar, vamos a hacer, y lo estoy diciendo en fe por mí, por ustedes, para los que estemos atentos a ese llamado. Habíamos visto que estaban en escena Asuero, Basti, los gobernantes de todas las naciones o los lugares que estaban o que habían sido conquistados por este imperio, pero en este momento empiezan a dejar de tener protagonismo estos personajes, los eunucos de los cuales habíamos hablado, y en el capítulo 2 entran en escena dos personajes claves en esta historia, que son Mardoqueo y su sobrina Esther, además de Hegai, pero principalmente Mardoqueo y su sobrina Esther. Estos personajes estaban en esa tierra establecidos dentro del sistema del mundo de ese tiempo, pero con una característica muy importante. Dígame una cosa, de manera generalizada y sin caer en exageraciones, porque a veces podemos darnos golpes de pecho, ¿no? Exagerando un poco las cosas. ¿Estamos en un sistema que realmente resalta los principios y los valores de Dios en la vida de todas las personas? No. Estamos en un sistema que caído. ¿De qué otra forma le podemos llamar? Corrupto, contrario, en contra, desobediente de los planes y de los principios de Dios. En ese mundo estamos viviendo. Pero ¿sabe qué? Mardoqueo y Esther vivían en un imperio que era un imperio ajeno al imperio de Dios o al reino de Dios o al pueblo de Dios. Sin embargo, no porque ellos estuvieran viviendo en ese lugar significa que habían sido contaminados o que estaban actuando de la misma manera en la que se actuaba en ese lugar. Nuevamente, papás, muchachos, hay que tener cuidado de no estar viviendo nuestras vidas de acuerdo a lo que el mundo vive. No podemos contaminar nuestras vidas con el sistema del mundo. Tenemos que vivir vidas de acuerdo al propósito y al diseño de Dios. ¿Y sabe qué?
todo sacrificio para el reino de Dios tiene recompensa. Y Dios dice que Él honra a los que le honran. A veces, como jóvenes, y se los digo a ustedes en este momento, jóvenes, es muy fácil empezar a caer en ciertas situaciones, de alguna manera a acceder a ciertas situaciones por miedo a que se burlen de mí, por miedo a que me critiquen, por miedo a muchas cosas. Pero ¿sabes qué? Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Y aunque puedas en algún momento pasar aflicción, confiad, porque yo he vencido. Tienes un Dios poderoso, un Dios extraordinario, que aun cuando haya personas que en algún momento se hayan reído de ti, se hayan burlado de ti, cuando esas personas tengan problemas y estén pasando por dificultades, ¿sabes a quién van a recurrir? A ti, porque van a saber que el Dios todopoderoso vive dentro de ti y que tú tendrás la manera de poder ayudar a esas personas y decirles de qué manera pueden cambiar su vida y mostrar a Cristo mismo por medio de sus vidas. Mardoqueo y Esther estaban en Babilonia involuntariamente. Sabíamos que los judíos habían sido, en Persa, en Medo-Persa, habían sido conquistados, el pueblo judío, por Babilonia, y habían sido trasladados muchos de los judíos a este lugar. En comparación con la realidad que vivimos, a veces nos encontramos en determinados lugares o situaciones por diferentes circunstancias, a veces ajenas incluso a nuestra voluntad. Sin embargo, nuestro deber es cumplir nuestro propósito, no el propósito de lo que otras personas están esperando de ti. ¿Qué es lo que verdaderamente es importante en nuestras vidas? Que Cristo se ha manifestado a través de nuestras vidas. Cuando tú estás decidiendo complacer a otras personas, cuando estás decidiendo hacer lo que otras personas esperan de ti, estás decidiendo no complacer a Dios mismo o no cumplir con el propósito para el cual te creó, y estás decidiendo cumplir los deseos de otras personas. Seamos entendidos, porque en donde verdaderamente hay victoria, en donde verdaderamente hay satisfacción, en donde verdaderamente hay promoción, es en cumplir el propósito para el cual fuiste creado. Establecidos desde una plataforma fuera de Babilonia, es decir, el sistema de este mundo debe ser afectada por nosotros, sin que nosotros seamos afectados por el sistema de este mundo. Y ahí es donde tenemos que ser también prudentes, sabios. Yo no tengo ninguna duda que muchos de ustedes podrán ser ejemplo para muchas personas, y que en algún momento dado ustedes serán las personas que Dios va a utilizar para que otras personas puedan llegar a su conocimiento. Pero mientras tanto, si esas personas están influyendo en tu vida, creo que lo más sabio y lo más prudente sería tomar una distancia, hasta que verdaderamente puedas tener la seguridad de que puedes ser tú quien sea una influencia para ellos y no ellos una influencia para ti. Mardoqueo y Esther se las habían arreglado para no ser contagiados de ese sistema, del sistema de ese tiempo, en ese lugar y en ese medio, en ese mundo. Se convirtieron en protagonistas de una historia extraordinaria que Dios mismo estaba escribiendo. Fueron protagonistas de un gran cambio, porque Dios estaba esperando hacer cosas extraordinarias, y se los había platicado en otras ocasiones. En muchas ocasiones hemos estudiado el libro de Esther con simplemente la creencia que Esther fue establecida en ese lugar para que no murieran los judíos. Pero ¿sabes qué? Dentro del plan eterno de Dios siempre hay cosas mucho mayores que a veces ni siquiera llegamos a entender. Si Dios estaba convencido y quería que el pueblo judío fuera preservado, era porque había una promesa hecha desde el Génesis, que había un hombre que habría de venir y nacer de una mujer y que pisaría la cabeza del enemigo, como lo dijo Líber ahorita. Y si el pueblo judío era exterminado, no iba a ser posible que llegara el Salvador. Y yo no sé si en algún momento Dios le pudo revelar esto a Esther, pero si no le fue revelado, Dios la utilizó para cosas que iban a suceder generaciones más adelante. Hay muchas cosas que el Señor te va a utilizar,
que impactarán tu tiempo, tu lugar y tu espacio, pero que ni siquiera tienes idea de la trascendencia que tendrá en las generaciones posteriores. Hubo un cambio extraordinario dentro de esta historia porque Dios cambió los reflectores en esta historia. Primero estaban sobre el rey, sobre todos los personajes que comentamos en un inicio, Vasti, pero de pronto los reflectores cambian y empiezan a ser alusadas dos personajes extraordinarios dentro de esta historia que ya los comentamos. Una muchacha huérfana, por la cual a lo mejor muchos no harían nada por ella, y un tío que pudo de alguna manera darle el cariño de padre que esta mujer necesitaba y darle los consejos más sabios que ella necesitaba para ser una persona utilizada por Dios. Hay veces que de la gente que menos esperas, Dios las va a utilizar para hacer cosas extraordinarias. Nunca tomes en menos a nadie de las personas que conozcas, porque Dios te puede sorprender. Hay personas que uno no diría, esta persona de plano nunca va a entender. Esta persona, yo no sé qué pasa por su cabeza. Esta persona de plano, pues yo no sé qué onda, qué piensa de la vida. Agárrense, porque tarde o temprano el Señor los puede sorprender y esa persona podrá a lo mejor estarte dando después los mejores consejos que puedas tener en tu vida. De la gente que camina sin entender el propósito de Dios y ahora dirige esos reflectores hacia esta joven mujer con grandes desventajas ante los ojos de los demás. Había sido creada por su tío, no tenía sus padres y estaba en tierras extrañas, en una cultura diferente, bajo el dominio de otra nación, y era judía. Tenía todas las cosas en contra, pero para Dios era la candidata perfecta para establecer un plan para poder preservar la vida, no solamente del pueblo judío, para preservar la vida del maestro que aún ni siquiera había sido engendrado en la tierra. Y esta mujer había sido de alguna manera escogida por Dios para ser la reina de ese imperio en el cual ella estaba como una esclava. De esclava a reina. Y no sé si así va una canción, ¿verdad? No, quién sabe, pero ya ven que Rafa de repente habla mucho de los salmistas. En un reinado que ni siquiera era de su propia sangre. Vamos a leer algo también sobre esto de este capítulo 2. Ya leímos una parte, pero primero quiero mencionarles que esta reina debería de tener ciertas características. Y cuando hablemos de algunas características, ahorita van a entender, porque muchas cosas son tipo y figura. No vamos a alcanzar obviamente a ver algunas cosas, pero pues los voy a dejar ahí con algunas cositas muy interesantes para todo el año, dice el apóstol. La nueva reina debería tener ciertas características y les voy a comentar unas. La nueva reina debía de ser de buen parecer. ¿Cumplía Esther con esa característica? Sí. Dios mismo había dicho que era una mujer de hermosa figura y de buen parecer. Aquí vemos cómo el rey cierra ciclos de desobediencia. Oye, me acordé de Joe Rosa. ¿Se acuerdan de Joe Rosa? Una persona muy querida para nosotros. En alguna ocasión me tocó oírlo en Cuauhtémoc dando una plática y empezó a hablar de Adán y Eva y dice que él tenía muchas ganas de conocer a Eva cuando fuera al cielo, porque dice, si Dios mismo fue el que la creó y la hizo especialmente como él quiso hacerla, dijo, ya me imagino cómo estará nuestra hermana Eva. Dijo, así es que cuando llegue al cielo, dijo, yo quiero conocer a Eva. Ya ven que a Joe se le dan un poquito los chistoretes. Aquí vemos cómo el rey, cuando quiere establecer una nueva reina de buen parecer, empieza a cerrar ciclos de desobediencia. Había habido una reina anterior que yo no tengo ninguna duda que probablemente era hermosa también exteriormente, pero cuando tuvo que mostrar su belleza interior no lo pudo hacer. Y cierra esos ciclos de desobediencia y abre ciclos nuevos. Mientras usted esté en desobediencia, Dios debe de cerrar ese ciclo, pero usted debe de permitir que ese ciclo sea cerrado en su vida
y Dios busca personas obedientes para que realmente esos ciclos puedan ser cerrados. Mientras nosotros estemos aferrados en seguir viviendo cosas de nuestro pasado, viviendo cosas incorrectas, viviendo cosas que no están bien en nuestra vida, ¿sabe qué? Vamos a estar dando vueltas y vueltas y vueltas y no vamos a poder salir de esa situación. Tenemos que tomar la determinación de cerrar esos ciclos y empezar una nueva etapa, como habíamos dicho anteriormente. Dice en este pasaje que leímos anteriormente, dijo que debían de buscar a alguien más, que deberían de buscar a otra, pero esa otra no era cualquier otra, era alguien más con características específicas, con cualidades extraordinarias, con las características que él estaba mencionando. Primero, pues al rey sí le importaba que tuviera buen parecer, ¿verdad? La nueva reina. ¿Para qué nos hacemos locos? Fue lo primero que pidió. Y la palabra de buen parecer, yo quiero decirles que denota ciertas características muy importantes. Dentro del llamar buen parecer, no solamente es el que pudiera existir una belleza externa, y no solamente debía existir una elegancia y una belleza exterior, sino que también debería haber una belleza interna. Porque la otra reina ya había demostrado que su interior no era un interior de acuerdo a lo que el rey quería. Entonces, obviamente que el rey necesitaba algo diferente. La belleza de buen parecer es una belleza que tiene que ser extraída y pulida. Esta belleza tiene que ser extraída y pulida por expertos para poder presentarse ante el rey. Y un ejemplo de esto es un diamante. Todos nosotros somos un diamante en bruto, no un bruto en un diamante. Bueno, dijeron por ahí, bueno, quién sabe de quién se acordaría, ¿verdad? Alguien que hizo ese comentario. Un diamante en bruto, antes de ser procesado, no es la piedra preciosa que nosotros conocemos. Tiene que ser pulida, tiene que ser procesada para que cuando lo vemos terminado ese producto, realmente es algo extraordinario, donde al exponerse a la luz se empiezan a ver los colores reflejados dentro del mismo diamante. Vemos el espectro de luz que se puede ver dentro de este diamante y vemos cosas maravillosas, la perfección misma, la dureza misma del diamante. Tiene características extraordinarias un diamante, pero tiene que ser pulida. La belleza está en el interior, pero tenía que ser pulida. Eso nos habla de la naturaleza de gloria que se ve reflejada ya sea en la iglesia como en la vida de cada uno de nosotros. Como individuos somos diamantes, pero que tenemos que ser pulidos. La mayor belleza que puede existir en cada uno de nosotros es ese diamante interno que es Cristo, que ha sido impartido en cada uno de nosotros. Pero en ocasiones nuestro exterior aún no ha sido pulido de la manera que debiera de ser para poder mostrar toda esa belleza y esa majestuosidad que el diamante supremo que hay dentro de nosotros, que es Cristo, pueda ser visto por todos y admirado. Y esto no solamente en lo individual, sino también como iglesia. Y ya estamos a punto de terminar. Gloria a Dios, dijeron por ahí. No, no. Pensé que había escuchado eso. Nosotros podemos ver personas realmente bellas exteriormente, pero probablemente la mayor belleza, que es la belleza interior, hasta hay un dicho, ¿verdad? La mayor belleza es la belleza interior, ¿verdad? De mucha mujer, y más los que estamos así medio federicones, pues de ahí nos agarramos, ¿no? No, es que tú no estás viendo mi belleza interior. No se crean, es un chiste. Dice el doctor que sí es cierto, que sí, si yo le digo que no se crean, y dice el doctor que sí es cierto. Pero en realidad no solamente estoy hablando de la belleza física, estoy hablando de la belleza exterior que tendría que ser manifestada en cada uno de nosotros, que es Cristo mismo. Entonces, nosotros debemos de saber que la iglesia ya tiene esa belleza extraordinaria porque tenemos la belleza del Cristo impartido en el interior de cada uno de nosotros. Lo que pasa es que a veces como que no nos hemos quitado ciertas cubiertitas que traemos acá arriba
y no estamos permitiendo que el esplendor, el brillo y la majestuosidad de ese diamante sea visto por todos los demás. El Hijo de Dios tiene esa belleza y que ha sido impartida a cada uno de nosotros a través del nuevo nacimiento. Ambas características deben ser extraídas para que la gloria del Rey y su reino sea manifestado. Mientras nosotros no estemos pulidos por fuera, mientras nosotros no mostremos esa gloria que hay dentro de nosotros, va a ser muy difícil que la gente pueda notar que verdaderamente hay un reino poderoso, que verdaderamente hay un rey poderoso y que verdaderamente ese rey ha hecho cosas extraordinarias en la vida de cada uno de nosotros. Así es que despojémonos de las cosas que nos estorban para que ese diamante pueda brillar en todo su esplendor. Estas dos fuentes de belleza interior, número uno, porque Cristo está en nosotros y por causa del nuevo nacimiento sabemos que Él ha sido impartido, solamente van a ser manifestadas en nuestras vidas cuando aprendamos a través de la obediencia. Vuelve la burra ¿al qué? Al trigo. Ya ven que yo cambio los dichos, ¿verdad? Vuelve la burra al trigo, otra vez la obediencia. ¿Será importante para Dios la obediencia? Definitivamente que es importante. A exteriorizar la belleza que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. No es una belleza según los estándares de nuestra sociedad o cultura. Los estándares de belleza han cambiado durante el tiempo. Hace algunos años, no sé, ¿qué será? Padres míos, 50, 60, ¿cómo era la belleza en aquel entonces? Gorditas, rellenitas, ¿verdad? Bien daditas, ¿verdad? Mucha cinturita, pero así bien daditas. Ustedes me entienden, no me pongan en aprietos, por favor. Ese era el estándar de belleza en ese tiempo. En los 80s, 90s, ¿cuál era el estándar de belleza? Pues yo creo que más bien figuras esculturales. Probablemente figuras esculturales muy bien formadas, hasta cierto punto cuerpos atléticos incluso. Nos ponían en todos los videos de música jóvenes, tanto hombres como mujeres muy formados físicamente en las playas. Ese fue otro estándar de belleza que hubo algún tiempo. ¿Cuál es el estándar de belleza hoy en la actualidad? Desnutrición, dice el doctor Ugarte. Desnutrición, esqueléticas, dice el doctor, las otras personas. Y dice la pastora que mucha cirugía plástica. Pero el estándar ahora es estar totalmente delgaditas las mujeres. ¿Cómo son las modelos hoy en día? Talla cero, unas mujeres sumamente delgadas. Y si sabemos, muchas para estar en esa condición, ¿qué pasa? Empiezan a tener desórdenes alimenticios, de anorexia, de bulimia. Todo por establecer una moda o una tendencia en cuanto a lo que la sociedad ha dictado como una situación de belleza. Entonces no estamos hablando de esa belleza, estamos hablando de una belleza que tiene que ver con el propósito que Dios ha establecido en la vida de cada uno de nosotros. Cada uno de ustedes son hermosos, cada uno de ustedes son extraordinarios, cada uno de ustedes son criaturas especiales. Cada uno de ustedes son personas únicas que Dios creó con habilidades, con talentos, con una inteligencia especial, con fe, con todo lo que ustedes necesitan para poder cumplir con su propósito y extender el reino de Dios. ¿Qué más quieren? Eso es verdaderamente lo que es importante. ¿Por qué no le da un aplauso a Dios? Eso es lo que Él ha puesto en cada uno de ustedes. Esther fue pulida en su belleza para poder cumplir con el propósito de Dios, y esta belleza se produce por aprender a obedecer. Ay, me regalan, ¿qué será? Déjenle calculo, unos
2, 3 minutitos, media hora. ¿Cómo la riegan, 2, 3 minutitos. A ver, ¿quién me regala 3 minutos? 3, 6, 9, 12, 15. Bueno, ahí la llevo. Y dijeron los criados del rey, les comento otra partecita de lo que dice esta escritura, Esther 2:2. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos: busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos, y la doncella que agrade a los ojos del rey reine en lugar de Vasti. Cuando estamos hablando, ya dijimos que sí, para el rey sí era importante su belleza exterior, pero también hablaba de una belleza más allá de esto. Y dentro de esa belleza exterior, que nosotros sabemos que es un tipo y figura en nosotros, los atavíos era todo lo que se le podía adicionar a la belleza con la cual ya contaba esa persona. Era vestido, eran joyas, maquillaje, perfumes, arreglos, afeitadita, ¿verdad? También en las piernas. Y sí, dice que sí. No, eso no lo voy a decir. Y bueno, tenían toda una preparación para que fuera aún más agradable delante de los ojos del rey, que estuvieran perfumadas, y todo esto tendrían que ser ellas preparadas. El rey, y esto es algo que vamos a ver en la siguiente lección, en el próximo capítulo de la reina Esther, que dicho sea de paso, por si alguien ha perdido la cuenta, este es el capítulo 15, ya vamos al 16, ya vamos a tener que cambiar a la temporada 2, ¿no? Ya son muchos capítulos. Vamos a empezar la próxima vez con la temporada 2, capítulo 1. El rey tenía su propio protocolo para escoger una reina. Vamos a estar estudiando un poquito o entendiendo lo que es la palabra protocolo. Nos debe de quedar muy claro esto. Si es que creemos y queremos que la iglesia tenga un lugar de influencia clave en este tiempo, nosotros tenemos que saber y entender cuáles son los protocolos del rey. Para los que no sepan muy bien lo que es la palabra protocolo, son un sistema de reglas o de situaciones establecidas, reglamentos que se tienen que cumplir y los cuales ciertas personas tienen que llenar o hacer durante el desempeño de su función. Si Dios quiere tener una iglesia poderosa, una iglesia influyente en esta tierra, la iglesia tiene que estar cumpliendo con ciertos protocolos que son los protocolos del rey. No ocuparemos esos lugares como algo que sucede así nomás porque sí. Ay, ya, aquí estoy ya soy el presidente de la República. No, Dios tiene que preparar a personas para ocupar los lugares importantes de esta nación, para ocupar lugares donde Él va a estar ayudando y dando gracia para que hijos de Dios sean manifestados, pero van a ser hijos que cumplan con los protocolos del rey y del reino. Sucederá porque habrá un protocolo que el rey ha establecido de antemano. Esto podemos verlo en la Biblia, y por esto vamos a ir a Primera de Corintios, y con este versículo vamos a terminar. Primera de Corintios, recuerden que estamos estudiando a profundidad no solamente la historia de la reina Esther, sino qué significado tiene esto, qué tipología tiene en el tiempo actual que estamos viviendo, de qué manera podemos interpretarlo a la luz del nuevo pacto de manera individual y de manera colectiva como iglesia, y es por eso que podemos encontrar fundamento también en otras partes. Por lo cual vamos a pasar y vamos a estudiar paso a paso, escudriñando la palabra para tratar de no perder ningún detalle de lo que Dios quiere mostrarnos a través de esta historia. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Primera de Corintios 12, 27 y 28. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente, esto está en el Nuevo Testamento, porque muchos dicen, no, que es que eso ya no, que ya no sé qué, y que nomás los de Jesús. Corintios fue después de la muerte y resurrección de Cristo.
Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, que normalmente son los evangelistas, los que sanan, los que ayudan, que podríamos interpretarlo como los pastores, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y con esto vamos a hablar de que Dios está estableciendo un protocolo y una forma de operar en este tiempo. Como manera nada más de aclaración, es cierto que en la actualidad hay muchos pastores que han entrado en una terrible enfermedad muy contagiosa de este tiempo que se le llama la apostolitis. La apostolitis es de que ahora ya todos los pastores dicen, no, pues yo soy apóstol y yo quiero ser apóstol, sin entender que esto no tendría que ser un puesto jerárquico dentro de la iglesia, sino que el apóstol es una función de parte de Dios, que es una persona que es enviada y puesto por Dios para poner los fundamentos de una sana doctrina y de establecer los principios y fundamentos de lo que es el nuevo pacto en este momento. Así es que si usted cree que porque en esta casa tenemos apóstoles es para tener un nombre rimbombante y que a creernos más que los demás, de ninguna manera. Lo que creemos es que Dios ha establecido a los apóstoles de esta casa para que pongan en nosotros un fundamento correcto, y ahora que gracias a Dios nos ha permitido tener la oportunidad de expandir lo que nosotros hemos recibido de gracia, lo podemos dar de gracia también a través de las redes sociales, y nuestros apóstoles están poniendo un fundamento, no solamente aquí en la casa, sino que es un fundamento que está llegando a otras partes. Y no es nuestro fundamento, es el fundamento de Dios que está siendo compartido y establecido a través de los hombres de Dios que Dios ha puesto. Cristo mismo los ha establecido porque son los dones del Hijo, que es el ministerio quíntuple, los dones del Hijo, que son los 5 ministerios. Y claro, Cristo es el fundamento de todas las cosas. Él es la piedra angular, ¿verdad? Es decir, la piedra principal del fundamento. Y con esto vamos a terminar el día de hoy, pero estamos empezando a ver cómo Dios tiene un protocolo, tiene una manera de operar para que realmente su reino sea establecido y que cada uno de nosotros, no solamente en lo individual, sino como una iglesia, podamos establecer el reino de Dios y empecemos a manifestar la gloria de Dios a donde quiera que nosotros vayamos. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor, y con esto somos despedidos. Que pasen muy buenas tardes y que tengan muy buen provecho. Los que vienen por primera vez, si pueden pasar un momentito aquí enfrente, tienen un regalo para compartir con ustedes. Muchas gracias, despedimos la transmisión. Hoy es tiempo de celebrar, hoy es tiempo de agradecer, hoy es tiempo de celebrar, hoy es tiempo de agradecer, pues viví como un esclavo y ahora soy un rey. Perdonaste mi